Esa es la unidad 2 sobre las teorías de la personalidad. Esta unidad comienza con la definición de personalidad, la cual, según Alport, son las organizaciones dinámicas del individuo de sistemas psicofísicos que determinan su ajuste en su ambiente. Esta personalidad tiene dos elementos. Uno de ellos es el temperamento y el otro el carácter. El temperamento son fenómenos característicos de nuestra naturaleza y estas son hereditarias. Estos fenómenos son las respuestas que tenemos en automático sobre ciertas situaciones que nos pasan. Y por otro lado, el carácter nos hace analizar sobre nuestras actitudes y los intereses de los cuales, por qué hacemos estos. Un ejemplo sería que una persona tiene un temperamento agresivo fuerte y que está discutiendo. Entonces en esa discusión se empieza a enojar, y entonces con su carácter logra controlar sus emociones. Entonces, viéndolo como capas, primero está el temperamento, y sobre él lo controla el carácter, y sobre estos está nuestra personalidad. Otro tema relacionado son las disposiciones. Se propone que la personalidad está hecha con muchísimas disposiciones entrelazadas, y es decir, que son cualidades particulares que llevamos con nosotros mismos y reflejan nuestra conducta. Para comprender esto debemos de ver tres definiciones, que son los tipos, los rasgos y la tipología. Los tipos son las características discontinuas de la personalidad, mientras que los rasgos son las dimensiones continuas que se difieren y que son más cuantitativas. Por ejemplo, que una persona tiene como rasgo la tristeza, y el tipo es la forma en la que la manifiesta, que es, no sé, dejar de hablar con sus familiares, con sus amigos, etc. Y con todo esto surge el análisis factorial, la cual es una herramienta estadística con el fin de descubrir cuáles son los rasgos básicos que componen la personalidad, y propone que cuando dos o más características se mueven juntas, al examinarse en varias personas, es posible que haya un rasgo en común, y se reduce una cantidad manejable de los rasgos más importantes. Como ya se mencionó, sabemos que la personalidad está formada por el temperamento y el carácter. Resulta que fue Hipócrates, un famosísimo médico griego, quien propuso una de las primeras teorías que buscaban explicar el temperamento humano. Hablamos de la teoría de los 4 humores. Esta teoría defiende que los elementos básicos en la naturaleza se representan en nuestro cuerpo como 4 humores. Cuyo equilibrio buscaba evitar todo tipo de enfermedades. De esta forma, el aire se representaría en nuestro cuerpo como la sangre, el agua como la flema, la tierra como la bilis negra y por último el fuego como la bilis amarilla. De esta forma, para Hipócrates, el temperamento consistía en el predominio de uno de estos 4 humores. Es así como se da lugar a 4 tipologías que clasifican el temperamento del ser humano. La primera de ellas es el tipo sanguíneo. Este corresponde a la sangre y se caracteriza por ser alegre, activo y entusiasta. El siguiente tipo es el flemático, que corresponde a la flema y se caracteriza por ser reflexivo, tranquilo y racional. El siguiente tipo es el melancólico, que corresponde a la bilis negra. Este tiende a la tristeza, a ser trabajador, inestable y autodisciplinado. Y por último, el tipo colérico. Corresponde a la bilis amarilla y se caracteriza por ser individualista, de enfado fácil, visionario y decidido. Y por otra parte tenemos a Carl Jung, quien propuso 2 tipos de la personalidad. El primer tipo de personalidad es la introvertida. Se trata de aquellos que tienden a estar solos y tienen un comportamiento tímido. También se sienten mejor con su mundo interior y ante situaciones de estrés se retraen.
Y el segundo tipo de personalidad es la extravertida. Consiste en la tendencia a estar acompañados, preferir pasar el tiempo con otros y acudir a los demás al enfrentar problemas. En pocas palabras, podemos decir que el tipo introvertido se centra en el mundo interior y el extravertido en el mundo exterior. Hola, yo les voy a hablar sobre la teoría de los rasgos, pero primero que nada, pues, ¿qué es un rasgo? Bueno, un rasgo es una característica estable de la personalidad que hace que una persona actúe de alguna manera. Esta teoría es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la personalidad y hay diferentes rasgos. Su utilidad depende en gran medida de su flexibilidad y en toda personalidad se van a encontrar conflictos o diferencias entre estos. Hay rasgos centrales y secundarios y la estructura de los verdaderos rasgos es una cuestión de grado. Cuanto a su naturaleza, son más amplios y comprensivos que los hábitos. Crecen gradualmente en la vida y se amplían o se remodelan. No son completamente independientes. Los rasgos son puntos nodales en la estructura de la personalidad. En situaciones diferentes se puede poner en juego diferentes combinaciones y proporciones de rasgos. Por ejemplo, si una persona en su casa tiene la característica de ser una persona malhumorada y en el trabajo puede ser una persona muy simpática. En cuanto a la aproximación nomotética, podemos decir que es una idea de que los rasgos existen y tienen un significado psicológico igual para todos. Este término se deriva de la palabra griega ley. La versión hidrográfica dice que cada persona es única y que hay rasgos que son para una sola persona. Ahora voy a hablar sobre rasgos, situaciones y aproximación interaccionista. Estos surgen entre los años 70 y 90. En 1968, Walter Mischel acuñó el término coeficiente de personalidad para caracterizar la relación entre autorreporte y conducta. Ahora voy a hablar del situacionismo, que es una postura crítica que tiene reacción a la baja correlación entre rasgos de personalidad y conducta. Las variables situacionales son más importantes que la personalidad y los psicólogos sociales son los precursores de esta postura. El interaccionismo propone que los rasgos de personalidad interactúen con la conducta y es el resultado de la combinación de dos factores, que es la conducta y el ambiente. Este menciona una situación que puede tener impacto en ciertas personas, pero en otras no. Y afirma que algunas situaciones permiten la fácil expresión de la personalidad. La aproximación de Raymond Cattell. Cattell era un psicólogo británico pionero del análisis factorial. Propuso que la importancia de un rasgo dependía del número de palabras que se usaba para describirla, es decir, el criterio léxico. Para comprobarlo, obtuvo un conjunto de 4.500 rasgos que pudo deducir a 171, agrupando aquellos que eran sinónimos a un solo rasgo. Consiguió una lista de 16 factores de la personalidad con características de alto nivel en comparación con características de bajo nivel. Estas son: reservado en comparación con cálido, razonamiento concreto en comparación con razonamiento abstracto, reactivo en comparación con emocionalmente estable, deferente en comparación con dominante, formal en comparación con vivaz, oportuno en comparación con consciente de las reglas, tímido en comparación con socialmente atrevido, utilitario en comparación con sensible, confiado en comparación con vigilante, práctico en comparación con imaginativo, franco en comparación con privado, seguro de sí mismo en comparación con aprensivo, tradicional en comparación con abierto al camino, orientado al grupo en comparación con confiado en sí mismo, tolerante del desorden en comparación con perfeccionista y relajado en comparación con tenso. Esto es lo que Cattell considera las dimensiones más importantes para la personalidad humana. El modelo de rasgos de Hans Eysenck. Apoyándose de la tipología de Hipócrates y Galeno y las observaciones de Jung y Wilhelm Wundt, Eysenck propone que los 4 humores de Hipócrates son el resultado de la combinación entre los distintos niveles de dos rasgos. Estos dos rasgos siendo la introversión versus la extroversión y la emocionalidad versus la estabilidad. Las personas extrovertidas son sociales, en búsqueda de la excitación, la actividad y el dominio,
mientras las personas introvertidas prefieren estar solas y enfocarse en sus propios pensamientos. Las personas emocionalmente estables pueden controlar sus emociones con facilidad, son más calmados, menos impulsivas y se ven muy afectadas por situaciones estresantes. Las personas emocionalmente inestables se molestan con más facilidad y frecuencia y muestran mayores niveles de ansiedad y depresión. Eisen creía que el funcionamiento del sistema nervioso jugaba un papel importante en las características de una persona, lo cual puede ser conectado a los 4 humores de Hipócrates, que también involucraban el aspecto físico de la persona. Cualquier persona que se saliera demasiado del modelo, Einstein lo atribuía al psicofisismo, que es la predisposición a volverse psicótico o psicópata. Las aportaciones de Harrison Goh. Una aportación de Harrison fue la idea de los conceptos populares, es decir, algunos aspectos de la conducta son comunes en todas las sociedades y culturas, porque son respuestas naturales a la interacción social. También decía que todas las culturas sienten una responsabilidad social, siempre tener el bien del grupo en mente y no actuar exclusivamente en función del interés propio, aunque la fuerza de esta responsabilidad depende de cada individuo. Harrison desarrolló el Inventario Psicológico de California, también conocido como CPI, que tiene como propósito conocer y evaluar diferentes características de la personalidad y predecir posibles reacciones ante diferentes situaciones. Esta prueba es comúnmente utilizada en empresas para conocer mejor a una persona al momento de entrevistarla. Para finalizar con este tema, yo hablaré sobre el círculo interpersonal de Jerry Wiggins. Este círculo o plano explica las experiencias interpersonales que constituyen los aspectos básicos de la personalidad, compuesto por 8 patrones y 2 dimensiones. La dimensión vertical, que es la dimensión del dominio, y la dimensión horizontal, que es la dimensión del amor. A partir de la ubicación en el plano y la combinación de estos patrones, se logra describir la personalidad de cada individuo. La teoría de los 5 grandes. Esta teoría se enfoca en 5 aspectos que se han estudiado por diversos autores. Los rasgos importantes siempre fueron los mismos, pero al ir perfeccionando esta teoría solo cambiaron las definiciones. Comienza en 1949 con el autor Fiske. Este autor nombra que las personas que tenían ciertos rasgos se resumen en 5 rasgos específicos. Luego con Norman, Borgata, Smith y Dickman. Estos autores aparecen en diferentes momentos, pero todos perfeccionan la teoría, diciendo que se tiene que observar a la persona tomando en cuenta el contexto o la situación en que la persona está viviendo. Posteriormente, Costa y McRae aparecen en 1985, diciendo que en el análisis de los 5 grandes se debe hacer comparación de los rasgos parecidos para saber cuál corresponde más a la personalidad de cada sujeto. Finalmente, con Peabody y Goldenberg, en 1989, decían que dependiendo de la etapa del ciclo vital de cada individuo aparecerá el rasgo. A final de cuentas, todos estos autores utilizan los mismos 5 rasgos para fundamentar esta teoría, que son poder, amor, trabajo, afecto e intelecto, mencionados de manera diferente, pero al fin de cuentas siempre fueron los principales. Existen 4 factores dentro de esta teoría. El primer factor es la extraversión. Este se refiere a una expresión abierta de impulsos, relacionado con el sentido de la sociabilidad. Otro factor es la agradabilidad. Este muestra interés por el apoyo hacia las personas. La escrupulosidad habla de lo que la persona logra hacer a partir de su voluntad y su esfuerzo. Y por último está el intelecto. Esta es una forma de adaptación que incluye los conocimientos, los saberes, la forma de aprender, la forma de responder en el medio ante cualquier situación para luego usarlo a su favor. Por último está el tema de la evaluación de las teorías. Toda teoría observa los rasgos y los tipos como una cualidad interna que refleja la conducta. Para evaluar una teoría debemos elegir una teoría para analizar la personalidad y enfocarnos en ella en base a esa teoría que escogimos. Es importante cuestionarse sobre la utilidad de los conceptos, cuáles son útiles y cuáles no para ampliar el conocimiento del estudio. Estas teorías parten de trabajar con conductas normales, quiere decir que surgen a partir de la observación con personas en estado normal. No todas las teorías predicen una conducta, algunas solo la describen y no sustentan la información. De esto nos damos cuenta a través de los instrumentos o las pruebas que se generan a partir de estas teorías.
Y esta fue la unidad 2 de la materia Teorías de la Personalidad. El equipo está compuesto por Ricardo, Montserrat, Michelle, Lucía y Carla.